Entonces, después de la importante charla del doctor García, en la que quedamos aprobados de poder hacer todo eso y frustrados por no poder hacer. Entonces, vamos a hablar de los desafíos y oportunidades para el PET-CT en la región. Lo que voy a presentar es como una vergüenza. Es como, lo veo, pero todo esto va para discusión. Entonces, todo lo que hemos visto, podemos decir que el PET-CT ha sido aceptado a nivel mundial como una herramienta de imagen de vital importancia clínica. Primer hecho. ¿Sí? Que el 80% de los estudios que hacemos de PET-CT son para cáncer. Que la carga de cáncer en el mundo y las muertes por cáncer entre el 2012 y el 2018 aumentaron 28% y 16% respectivamente. Y eso extrapolado ahora al 2030, se espera un aumento en las cifras de cáncer así. 22% de casos nuevos y 37% de aumento en las muertes por cáncer. La tendencia mundial es un rápido ascenso en el número de estudios debido a que se ha demostrado ampliamente que las imágenes cambian la conducta en el 25 al 30% de los pacientes al diagnóstico. Y si eso lo llevamos a la recurrencia o evaluación de la respuesta a la terapia, el impacto es mucho mayor. En eso íbamos, ¿cierto? Muy bien. Y si tenemos en cuenta, yo tengo este análisis en el que el análisis mundial indica que se requiere de 1 a 2 equipos por millón de habitantes. Tú estabas en 2 a 2.2. 5. Y que se van a hacer más o menos 2.000 a 4.000 estudios de PET por millón de habitantes al año. Pues el PET vino para quedarse. ¿Sí? De acuerdo a la información que tiene la base de datos del Organismo Internacional de Energía Atómica, INMAGINE, vemos que esto es la distribución de habitantes. La gran mayoría está en Norteamérica, donde hay más de 2, y entre 1 y 2, en Escandinavia, algunos países de Europa, Australia, Japón y Corea. Pero son muchas las zonas que tienen, muchos que no tienen, bueno, África, y entre 0 y 1, como es el caso de Centroamérica y de Latinoamérica. ¿Sí? Necesitamos más equipos de PET-CT. Y esto va unido, obviamente, a la disponibilidad y al número de ciclotrones. Norteamérica y Rusia tienen un gran número de ciclotrones e India. América Central y Suramérica tienen entre 1 y 25 o no tienen. ¿Sí? Y si nos vamos a Suramérica, este es un estudio que se hizo para el 2019, extrapolado en 2023. Tenemos que no hay un aumento muy significativo de ciclotrones y que los ciclotrones que se tienen, en su mayoría son ciclotrones de tamaño muy pequeño a tamaño mediano. ¿Sí? Luego, necesitamos invertir en esto. ¿De acuerdo? Para contar la experiencia en Colombia. Nosotros empezamos en el 2006 en mi institución. Se colocó el primer PET-CT con un ciclotrón pequeño, mini tracer, que solo nos producía para nosotros. En ese momento estaba muy duro lograr que nos los pidieran primero, que nos los pagaran, pues peor. Entonces hubo una promoción de la técnica. Dedicamos los médicos, porque fue a los que nos tocó arrancar con esto, a promocionar la técnica, a participar en las juntas interdisciplinarias, en los congresos médicos, en las conferencias, empezar a mostrarnos, a mostrar la herramienta tan maravillosa que teníamos, pero que no nos la estaban pidiendo, a trabajar hombro a hombro con los trabajadores y las personas que manejan el presupuesto de salud, porque era muy difícil que en vez de hacer un TAC o 2 TAC toracoabdominales, que podrían estar en mi país en 2 millones de pesos, que son $500 más o menos, hacer un estudio que mínimo costaba $1,000, ¿sí?
Entonces, este es un trabajo de persistencia, de mostrarnos. Y el reembolso obviamente es irregular, la mayoría tocaba hacer una demanda, una tutela, el paciente irse y decir, mire, esto es lo mejor que me puede pasar, para que finalmente no lo pagaran. Y arrancamos a trabajar con FDG. Para el 2009 y 2012 ya teníamos 7 PETs en el país, con 2 ciclotrones. Desapareció el mini tracer nuestro y había 2 ciclotrones industriales de 15 MEP y ya se incluyó en el sistema de salud el reembolso de la tomografía por emisión de positores con FDG. ¿Sí? Hubo un intenso trabajo científico para lograr eso. Entre el 2015 y el 2019, 10 y 3 ciclotrones industriales. La técnica está posicionada en el país, el reembolso está establecido, se está incluyendo en el programa de formación de médicos y de tecnólogos y ya estamos para el 2019 trabajando con Dota 68, Colina Flúor 18, PSMA Flúor 18 y Galio 68 cuando es disponible y se iniciaron las terapias para PSMA con lutecio y Dota con lutecio. A este año tenemos 21 PET-CT. Sí, eso es individuo público. Sí, todos. En Colombia, públicos no tanto. La mayoría, hay muchos que son privados. 4 ciclotrones, uno de gran capacidad, y ya estamos empezando a hacer, pues nos llevamos casi 18 años, renovación tecnológica. Esta es la situación. Esta es la disponibilidad de equipos de PET-CT. Obviamente están en las grandes ciudades, donde obviamente también están los ciclotrones. Sí, pero tenemos gran parte del país descubierta. Si hacemos cuentas, estaríamos en este momento con un equipo por 2.3 millones de habitantes. ¿Sí? Nos falta, pero estamos creciendo. Los 4 ciclotrones están 2 en Bogotá, uno en Medellín y uno en Cali. Entonces, se hace en el 2021 en el Lancet Oncology, en el que participaron hospitales muy importantes de Estados Unidos, de Australia, el Organismo Internacional de Energía Atómica y Japón. Ellos concluyen que la disponibilidad de imágenes que garanticen decisiones precisas y resultados óptimos evitaría 3.2% de las muertes causadas por cáncer entre el 2020 y el 2023. Ahorraría 54.92 millones de años de vida en el mundo. Si se escalara esto, no solo el diagnóstico, sino el tratamiento y calidad de cuidado, evitaría 12.5% de todas las muertes causadas por cáncer, ahorrando 232.3 millones de años de vida. ¿Sí? Eso lo hicieron de una simulación con los 11 comunes. Luego, mejorar la tecnología, esos dos. Costaría 6.84 millones de dólares en el 2020 al 2023, pero produciría ganancias de por vida de 1.23 trillones de dólares a nivel mundial. Resumiendo, por cada dólar invertido en estas tecnologías, en estas imágenes de nueva generación, se recuperan 170. Mejores resultados sanitarios y económicos se observaron en todos los países y en todas las regiones geográficas. ¿Sí? De manera que vale la pena buscar acceso a equipos de imágenes de nueva generación. Es necesario, que es lo que estamos comentando todo este tiempo, el entrenamiento de la fuerza laboral. ¿Sí? Pasar a tecnología digital. Trabajar en radiofármacos y en investigación. Uno dice, bueno, pero esto se justifica en los países que tienen como pagarlo, ¿no? Pero es que en los países pobres o de ingresos medianos, como nosotros y bajos, no nos podemos dar el lujo de equivocarnos en los diagnósticos, porque sale costoso, ¿sí? Y tenemos una gran ventaja. Los países de altos ingresos ya tienen una estructura de imágenes y de tratamientos y demás establecido. Nosotros no. Entonces nosotros podríamos, ¿por qué no pensar, empezar con lo mejor? Si yo empezara hoy con un equipo, empezaba con un PET-CT digital. Me ahorraba radiación, hacía muchos más pacientes, las dosis que van a ver, que es la limitante grande, van a ser dosis muy pequeñas. Entonces, ¿por qué no pensamos en grande? Eso es lo que hay que hacer. Invertir en esto, cada pesito que inviertan tiene beneficio económico.
tiene beneficio en salud, tiene reducción de la carga de cáncer, sin pensar, como habías dicho tú, los años de vida productiva que se pierden por incapacidad por cáncer y que ningún sistema de salud logra. Entonces, que eso, en el Lancet también en el 2015 se publican 2 estudios más cortos, más pequeños, en los que demuestran que en los países de ingresos bajos y medianos se podía disminuir tanto el sufrimiento como las muertes por cáncer y mejorar el acceso a la cirugía y a la radioterapia. Pero mejorar ese exceso no tenía sentido si no había un manejo multidisciplinario y la disponibilidad de imágenes diagnósticas precisas. Porque es que con lo que tenemos es entrar a ciegas, es entrar a una biopsia a ciegas. Y ya vimos en otra presentación que los tumores son heterogéneos, las lesiones son heterogéneas. Entonces vale la pena entrar donde vamos a tener éxito, ¿sí? Las imágenes de las que disponemos tienen sensibilidad limitada al diagnóstico y peor al seguimiento. Entonces vamos a caer en diagnósticos poco precisos o equivocados con lo que tenemos. Esto va a hacer que no vayamos a poder evaluar la respuesta real a la terapia. No vamos a poder ni escalar ni desescalar ningún tratamiento, pues ningún tratamiento terapéutico, va a decir. Y esto nos lleva al uso inadecuado de las terapias médicas, de cirugía o radioterapia, al aumento de morbilidad y mortalidad. Eso es otro hecho. Y, en consecuencia, un incremento en el gasto. Entonces, los desafíos son muchos y son todos los que hemos mencionado esta mañana. ¿Sí? Son estos. En los radiofármacos, eso es para tu trabajo. En los equipos, procedimientos, conocimiento, recursos financieros, manejo de residuos, marco regulatorio, sistema de gestión de calidad, por mencionar algunos. Ahí falta una importante. ¿Cuál? Política de país. La política del país. Vamos a mirar. Si no hay un apoyo, sistema. Esto no lo podemos hacer solo. Necesitamos trabajo con el gobierno, como estás mencionando. La política sanitaria. Agencias reguladoras que nos guíen. Organismos internacionales que nos apoyen. Casas farmacéuticas, que son las que tienen el dinero. Y prestadores de atención médica, que son también muchos de ustedes. En radiofármacos. Es crítico el acceso a los radiofármacos, ¿sí? Asegurar la cadena de suministro, tener una normatividad ajustada a cada uno de los países, a la región, ¿sí? Para que esto sea costo-efectivo, que tengamos reembolso. Además hay que asegurar el reembolso, que es una técnica que es costosa, pero para poder trabajar eso tenemos que asegurar la seguridad del procedimiento y la calidad del mismo, para no desprestigiarlos y trabajar en educación. En los equipos también la disponibilidad, el costo, el servicio postventa. Nosotros teníamos experiencias muy duras al principio porque lo dejan a uno botado. Decías tú esta mañana, sí, lo dejan a uno botado. Las actualizaciones de los equipos, seguridad, calidad y educación. En procedimiento, hay estándares internacionales, hay que tener estándares locales para que los procedimientos sean reproducibles, asegurar también seguridad y calidad, educación y trabajar con flujos de trabajo que nos garanticen eficiencia. En el conocimiento es vital, y lo han dicho todos ustedes, asegurarnos del entrenamiento del recurso humano. No solo es el recurso humano de medicina nuclear, los tecnólogos, los físicos, los químicos, los médicos, sino el entrenamiento del cliente, si no, nunca nos lo van a pedir, ¿sí? Hay que entrenar a los clientes, hay que entrenar a los pacientes. En Colombia, muchísimos de los estudios cuando arrancamos era porque el paciente lo exigía, ¿sí? Entonces hay que entrenar al paciente, a los prestadores de servicios de salud, a los que toman las decisiones en la inversión en salud. El recurso financiero hay que buscarlo de manera local, nacional e internacional. El manejo de los residuos, demostrar en salud ambiental que no estamos aumentando ningún riesgo, que esto es seguro. Hablar de protección radiológica, eliminación segura de residuos. En el marco regulatorio,
el marco regulatorio gubernamental por parte de las autoridades sanitarias, de las agencias reguladoras, las asociaciones de normas técnicas, las agencias de evaluación de tecnología y en los sistemas de control de calidad, todo. Sí hay que asegurarlo, la infraestructura, el personal necesario para operar, el cumplimiento de regulaciones, la idoneidad de la práctica médica, la estandarización de los procesos y el control de calidad de los equipos. O sea, es una tarea grande. Me permito presentar algunas soluciones, pero pues quiero oír las demás. Radiofármaco. Ah, bueno. Ahí voy. Estas son las oportunidades a todos estos problemas, porque somos una región que ya hemos adquirido experiencia. Radiofármacos. Definitivamente, y ya lo han comprobado los que compraban en Panamá y los que llevaban a Cuba desde México, que la producción in situ es la solución. Hay que tener el binomio. Ciclotron, con su radiofarmacia, hay que tenerlo, ¿sí? Es la única manera. Andar comprando de otros países es muy costoso. Las cantidades que hay que producir son industriales para llegar a ser un estudio. En normatividad del Organismo Internacional de Energía Atómica ha trabajado muchísimo y este tipo de textos están disponibles todo el tiempo para que sean guía para nosotros. El TEC-DOC en lo de radiofármacos ayuda de una manera significativa cuando uno está iniciando ese trabajo. Hay que asegurar el costo y el reembolso y nos tenemos que apoyar en la evidencia clínica. En todo el mundo ya hay evidencia clínica de que esta tecnología es costo efectiva. Las buenas prácticas de manufactura tenemos que garantizar. Estamos administrando un material a un ser humano que en todas partes, tanto para diagnóstico, bueno, entiendo terapia, pero para diagnóstico se considera un medicamento por todas las agencias reguladoras y ahí hemos tenido grandes problemas, pero pues hay que asegurar las buenas prácticas. Y en educación, el Organismo Internacional de Energía Atómica se la pasa entrenando. Es como la principal actividad a todos los niveles, con todos los cursos regionales, llevando personas a centros de alta tecnología, trayendo a los expertos a cada una de nuestras regiones, es aplicar y hacer, ahí sí, hacer proyectos nacionales, proyectos regionales, porque creo que además de ayudar un poco con los equipos, lo que más hace es el entrenamiento del recurso humano. Y localmente con las sociedades científicas. En equipos, estamos con que se necesita, hay que calcularlo por millón de habitantes, pero cada vez las casas comerciales están tratando de bajar los costos, aunque no creamos. Están haciendo equipos móviles para que se compartan, equipos más compactos que sean de bajo costo, y es aplicar la inteligencia artificial realmente redunda en disminuir los costos de los mismos. Y lo que les decía, asegurar el servicio postventa. El servicio postventa ya tiene recursos, ya tiene buen entrenamiento regional. Cuando arrancamos esa era una gran limitante, pero ya todas las casas comerciales tienen aplicacionistas en la región que nos pueden resolver los problemas. Entonces esa es una fortaleza nuestra. Y las actualizaciones, hay que pedirles actualización de los equipos y ellos asegurarnos también el entrenamiento del uso humano. En los procedimientos, todas las guías de las sociedades internacionales están validadas y ya están armonizadas. Tenemos las guías americanas con las europeas, está todo armonizado, dándonos las indicaciones precisas de los procedimientos, administración, adquisición, procesamiento y reporte. Y hay una amplia experiencia regional en los flujos de trabajo que podemos aprovechar. O sea, centros como el del doctor García tienen que enseñarnos muchísimo de todo ese volumen que manejan, logrando ser costo efectivos. Esa colaboración entre los diferentes países es que va a hacer que logre las presencias. No, yo no sé cómo. No, claro, eso lo he sabido. Sí, sí. Bien.
Lo que menciona, educación continuada, el organismo internacional de energía apoya todas esas iniciativas. Al fin mismo está trabajando fuertemente en el reentrenamiento de los médicos nucleares, de los físicos, de los químicos, toda la gente que trabaja con nosotros. Hay que crear grupos multidisciplinarios, si no, nadie nos conoce. Cuando medicina nuclear empezó, estábamos en los sótanos de los hospitales. De ahí nos salimos para ser parte importante de los grupos multidisciplinarios, líderes de eso. Y es donde hay que mostrarlo. Ya nos hemos dado cuenta que nos necesitan para la toma de decisiones acertadas. Hay que hacer redes de comunicaciones con los expertos en imágenes y con los oncólogos para que podamos demostrar la eficiencia de los tratamientos. Hay que trabajar con las sociedades científicas. Los recursos financieros. Los recursos financieros en lo local hay que trabajar desde el gobierno para incluir las imágenes de nueva generación en el presupuesto. Incluir imágenes en la cobertura sanitaria nacional. Trabajar con organizaciones internacionales. El Organismo Internacional de Energía Atómica en cierta parte puede colaborar un poco. Cuando veo una fuerte disposición de un gobierno, colabora también. El Banco Mundial tiene una reserva para eso. La Organización Mundial de la Salud, la tiene que buscarla donde esté. Y el sector privado. El sector privado porque esta es una buena inversión. Y hay muchas instituciones filantrópicas también que trabajan en eso. Entonces, hay que buscarlos. No es fácil, pero hay que buscarlos. En el manejo y seguridad de los procedimientos, hay mucha literatura con el Organismo Internacional de Energía Atómica, estándares de seguridad. Esta es una de las publicaciones a las que se tiene acceso en línea. Y el soporte técnico. En el marco regulatorio, con todas las dificultades que hemos tenido en Latinoamérica, ya tenemos experiencia. Entonces, ese trabajo que se va a hacer, que tú estás haciendo, muchos han pasado por ahí también. Entonces, tenemos que tener una red de apoyo entre nosotros para los problemas que se han presentado. Y en el sistema de gestión de calidad, pues hay un buen libro del organismo, un buen programa que es el 4. Entonces, es como una propuesta para que, si bien es una inversión difícil, tenemos fortalezas para arrancar, tenemos de dónde. Es que hay que pensar que lo más costoso de todo es que el PET-CT no esté operando. Eso es lo más costoso. ¿Sí? Y todo eso que acabo de mostrar tiene que enlazarse, como tú dices, no puede fallar nada, pues si no, quedamos sin poder ofrecer lo que nos están pidiendo. Esta es una foto de la doctora Diana Páez que muestra eso. ¿Sí? O sea, hay que asegurar la producción del radiofármaco, el transporte y la gestión de residuos, la protección radiológica, aplicaciones clínicas, educación, capacitación, cooperación internacional y mejorar el acceso. Y obviamente, como hablamos, eso no iba a quedarse ahí nomás, que nosotros seguimos adelante, empezamos con el diagnóstico, la terapia, vemos la enfermedad, la tratamos, sí, que ya habíamos hablado de eso. Entonces, también lograr establecer el diagnóstico es un reto en nuestro país. Es un reto hacer terapias a estos costos, pero estamos listos para arrancar a dar la batalla. Basado en esto, y muchos de ustedes me colaboraron en el 2019 y en el 2022, hice una encuesta en la que preguntaba, en lo que se está haciendo el diagnóstico en cáncer de tiroides, próstata y tumores neuroendocrinos, ¿qué pasaba en Latinoamérica? O sea, ¿qué nos tranca? ¿Sí? ¿Cuáles son las dificultades para establecerlo en Latinoamérica? Una primera pregunta era, de pronto el conocimiento, no se conoce la técnica, ¿sí? No se sabe cómo se hace el procedimiento ni para qué sirve. De pronto no lo conoce el grupo de medicina nuclear o los médicos que deberían remitir con los pacientes, oncólogos, endocrinólogos, urólogos, o quizá el problema era la aprobación de su uso por las entidades gubernamentales, ¿sí? Normas demasiado estrictas en Latinoamérica más que en otras regiones del mundo. El problema era el reembolso. Si podía pagarlo el sistema de salud pública o lo podían pagar los seguros privados, si iban a medir a eso. ¿Y por qué estaba limitado su implementación para el uso rutinario? Por los costos
Mira la última pregunta. Por las dificultades con los organismos reguladores, tomamos todos estos 19 países, de los cuales me contestaron 15. Yo no sé qué pasó con el doctor Schrank, yo no sé qué pasó. Con tan buena relación que teníamos, no sé qué pasó. Ahora te pregunto al final, ¿qué pasa con cáncer de tiroides? Cáncer de tiroides, pues este cáncer de tiroides empieza desde 1948 con Hertz, ¿sí? Para 1991 se aplica prácticamente en todos los países. Lo cubre en un buen porcentaje la seguridad social, en el 86% de los países, y la técnica es ampliamente conocida y aceptada. Tiene un buen conocimiento, ¿sí? Tiene un buen conocimiento, está aprobada en la mayoría de los países, se paga en la mayoría de los países, pero a pesar de eso sigue siendo un tratamiento costoso en la mayoría de los países. Y algunos tienen problemas de regulación. A veces no pues sí para aprobaciones, por ejemplo, el que les comentaba a ustedes, por la administración, no sé cómo en los demás países, seguramente es parecido, con la hospitalización de los pacientes. Eso se convierte en un problema. Y en todos los países son 30 milículos ambulatorios. Sí, esa es la norma internacional. Entonces, eso limita porque es costoso adecuarse a la regulación. En los tumores neuroendocrinos. En los tumores neuroendocrinos, el conocimiento era bueno y en pandemia se disparó. No teníamos nada más que hacer reuniones virtuales y eso era tumores neuroendocrinos y próstata. Entonces, el conocimiento era bueno, ¿sí? Estaba aprobado para terapia y para diagnóstico y, sin embargo, a pesar de estar aprobado, el reembolso era bajo por el costo. ¿Sí? Seguía siendo costoso. ¿Sí? El estudio diagnóstico estaba aprobado para uso rutinario en el 73% de los países que evaluamos en esa encuesta. La terapia empieza en 2005 y en 2023 es usada rutinariamente en un poco menos de la mitad de los países. Y la disponibilidad está limitada por el alto costo. En cáncer de próstata pasa algo pues similar. Mejora el conocimiento en pandemia en varios países durante la pandemia, consiguieron que se aprobara tanto la terapia como el estudio diagnóstico, porque se conoció, ¿sí? Sin embargo, el pago de la terapia es bajo. Es muy difícil que pague la terapia, ¿sí? Además porque estamos compitiendo con una patología que tiene muchísimas alternativas terapéuticas y conocida de toda la vida, ¿sí? Y muchas bases comerciales, como son tantos, la prevalencia, pues trabajan en eso. Es una buena fuente de ingresos, entonces pagarla de nosotros en la mayoría de los países estaba muy difícil, era muy bajito. Empezó para diagnóstico en el 2015 y la principal limitación para la implementación es el alto costo en el 93% de los países y dificultades regulatorias en el 6%. O sea, teníamos como características muy similares. Creo que eso no es una sorpresa para nadie. Pero existen oportunidades también del diagnóstico. Y las oportunidades del diagnóstico pues tienen que estar en lo que tenemos fortaleza, ¿sí? Conocimiento e investigación, ya les digo de qué se trata. Tenemos que mostrar la técnica, hay que difundirla, hacerla conocer por todo el mundo, en cursos de educación continuada y lo estamos haciendo. Sí, cursos, congresos, entrenamiento por parte de las sociedades nacionales, de las sociedades regionales, de las agencias internacionales. En eso se está trabajando. Es una fortaleza. En investigación, pues tenemos que tomar lo que tienen los países desarrollados que están trabajando en eso y tienen el dinero para investigar y mostrar la evidencia científica y nosotros replicarla. También hay que demostrar efectividad de las terapias y efectividad en nuestro medio y costo-efectividad. Hacer consensos y guías con las sociedades internacionales y las federaciones. Estandarizar las técnicas en cada uno de los países porque nos podemos dar el lujo de equivocarnos, ¿sí? Generar las propias bases de datos de diagnóstico y publicar. Es una cosa en que fallamos. Hay que publicar, hay que mostrarnos, hay que competir con otras terapias. Y eso hacen también las sociedades grandes, ¿no? Se han unido la Europea Americana, el Organismo Internacional de Energía Atómica, cómo hacer centros de diagnósticos, cómo garantizar la seguridad y calidad de todo el proceso
con un compromiso de cumplir estándares de seguridad o calidad para que no pierdan la confianza en esta técnica, porque este es el principio. Después viene todo lo que se marca con PAPI, con pentaxiflor, con todo esto, que va a ser el tratamiento dirigido específicamente a muchísimos cánceres. Sí, hay guías para la educación de la práctica en diagnóstico, en capacitación especializada para administrar el material, analizar las imágenes, definir el tratamiento terapéutico, invertir en formación y educación del recurso humano, y buscar que haya una política nacional de colaboración con las instituciones de salud, los centros educativos, el Organismo Internacional de Energía Atómica, que nos apoya muchísimo en todo eso, y la industria. Gracias. Ahora Diego.